Hola amigos, hola amigas, estamos en una nueva edición del programa Conversaciones Americanas que también transmitimos como Nuestra América. Algo que voy a ir anunciando es que en el caso del YouTube, del canal de YouTube, vamos a ir moviéndonos más hacia este canal que es Conversaciones Americanas y vamos a posiblemente dejar el canal Nuestra América para transmisiones que hagamos como parte de las conversaciones cuando estén los otros miembros de Nuestra América, mis amigos Gretchen Sánchez, Harold Cárdenas, Luis Carlos Batista y otros. Hoy tenemos un programa en el cual tenemos un invitado que se debe sumar. Una de las cosas por las que me tomó un tiempo empezar fue que el amigo Enrique Méndez no me había mandado su correo y yo le tengo que mandar el link para que él pueda acceder al programa. Estoy esperando todavía que él me mande su correo. Ya aparece, mire, que me lo acaba de mandar y le voy a escribir un correo para que él se pueda conectar con nosotros rápidamente. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Una de las cosas que pensamos hablar es del tema de Cuba en la OEA. Voy a un momentico, me esperan que le tengo que mandar un correo a Enrique y a ver si él se puede conectar más tarde con nosotros. Y vamos a conversar sobre el tema de Cuba en la OEA, Almagro, lo que pasó la semana pasada. Y bueno, poner un poco de contexto, porque indiscutiblemente Cuba no se va a mover de las Américas, siempre va a quedar aquí. Y hay un espacio donde interactúan los países de América Latina con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, Enrique me dijo que él se va a conectar como en 20, 30 minutos, no sé cuándo él se vaya a conectar, pero yo voy a hablar un poco de la OEA, el origen de la OEA, lo que es la OEA y su relación con Cuba, con las dificultades que eso ha implicado. Y él se va a sumar. Vamos a ver si cuando él se sume ya yo he cubierto la primera parte, pero vamos a conversar. Él me ha pedido conversar sobre temas que tiene. Me mandó unas preguntas que yo incluso no las he podido leer muchas porque me las acaba de mandar y en la cual él tenía interés en conversar sobre temas de Cuba después de los acontecimientos del 11 de julio de este año. Voy a subir. No te veo todavía, pero estás sin tu imagen. Enrique, ¿estás ahí? Déjame ver para decírselo o no, porque creo que está ahí. Enrique, ¿estás ahí? Sí, lo que no tengo es cámara. A lo que no tienes cámara. Bueno, Sí, Enrique, bueno, vamos a decirle a la audiencia lo que tú me dijiste y lo que yo te propuse. Enrique, a raíz de algunas conversaciones que hemos tenido, a partir de que él estuvo junto con Carlos Lazo en el peregrinaje que se hizo desde Miami a Washington, hemos conversado y él tenía algunas preguntas sobre las respuestas del gobierno cubano a las manifestaciones del 11 de julio y yo también quería reconocerlo el papel que él ha jugado, porque esta es una persona que hace preguntas sobre estos temas, yo creo que son muy legítimas, dentro de un contexto en el cual él se está oponiendo y haciendo todo lo posible, viviendo en los Estados Unidos, por un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, que reconozca la soberanía de Cuba. Yo quería antes de eso preguntarte, Enrique, porque bueno, terminó el peregrinaje y quería preguntarte primero que todo, ojalá te pueda ver la imagen, pero parece que por algún motivo tú estás por teléfono o algo así, pero que nos contaras cómo fue el peregrinaje, qué experiencias tuviste como parte de ese peregrinaje que se hizo desde Miami hasta Washington, D.C., la actividad que se hizo ahí el 25 de julio, ¿qué impresión te causó? Sí, no, bueno, primero dime si me escuchas. De ti mismo también. Tengo entendido que tú eres ingeniero, que viniste a los Estados Unidos hace unos años, que has tenido interés en participar en actividades, sé que has participado en otras directas. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos lo que fue el peregrinaje y después quisiera que empezáramos a conversar sobre las preguntas
que tú me has formulado o que quisieras, porque yo no, incluso no las he podido ver porque me las enviaste casi a punto de salir al programa. Bueno, nada, primero pedí si ¿se me escucha bien? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Sí, no. No tengo cámara, yo no tengo cámara en la computadora y el teléfono mío, cuando entro desde el teléfono, es una odisea, es bien bastante complicado y hay veces no puedo escuchar bien. Y entonces estuve tratando de buscar en internet cómo adaptar el teléfono como cámara en la computadora, pero bueno, se me reseteó múltiples veces la computadora, entonces digo, oh, Dios mío, qué odisea. Incluso se puede ver que dice, por favor, inicie Eevee Webcam, no, es un programa que tuve que instalar, pero no, al final no funcionó, me parece que tengo que comprar una webcam para la computadora, así que mil disculpas. Y nada, mi nombre, creo que aparece mi nombre por ahí, ¿no? Enrique Méndez Sí, Roger. pero muy chiquito, dice please start algo ahí, pero no. Vale. Sí. Enrique Méndez Roger, ¿no? Sí, Enrique Méndez Roger, sí, ese es mi nombre y apellido, así que si alguien quiere verme la cara, pues que pase por las redes sociales. Oye, no, mira, sí, como estabas comentando, soy graduado de Ingeniería Informática, graduado de la CUJA en la graduación número 50. Hace poco vine para acá, apenas casi 2 años, estoy aquí viviendo en los Estados Unidos. Soy una persona que me identifico mucho con lo que es digamos, esto de protestas sociales, las personas más desfavorecidas de la sociedad, pues me identifico muchísimo con ellos y trato de luchar a su lado. Y desde que he estado aquí en los Estados Unidos, pues he estado inmerso en este tipo de, no sé, de manifestaciones, ¿no? Por las clases más desfavorecidas de la sociedad. Y creo que una de esas luchas que he hecho aquí en los Estados Unidos, bueno, pues ha sido peregrinar desde Miami hasta la ciudad de Washington, D.C. Creo que los más desfavorecidos en esta campaña, pues bueno, pues el pueblo cubano en toda su totalidad, desde una punta a la otra, e incluso podemos ampliar la frontera de estos problemas y podemos llevarlo incluso hasta cubanos en otras partes del mundo, cuando estamos hablando de remesas, cuando estamos hablando de transacciones bancarias, etcétera, pues bueno, pues lo que es el embargo económico, pues también le hace muchísimo problema a los cubanos dentro y fuera de la isla. Entonces, pues, la caravana, ¿no? La caravana me parece que fue un momento bastante importante para mí, porque yo desde que, mucho antes, ¿no? Antes de llegar a los Estados Unidos, yo tenía lo que es la ciudad de Miami, e incluso, bueno, el estado de la Florida, lo tenía bastante como en el olvido, pero un olvido de que no quiero relacionarme con esa ciudad, no quiero relacionarme con ese estado. Siempre le tuve muchísima desprecio, que me gustaría decir esa palabra, desprecio a lo que es la ciudad de Miami, a la ciudad de la Florida, por todo lo que viví en Cuba, ¿no? Y ese tira y encoge entre cubanos de una orilla y la otra. Y creo que mal, me parece que generalicé y siempre le tuve ese desdecho a la ciudad de Miami, ¿no? Bueno, hace ya un año más o menos que escuché de esta iniciativa, ¿no? De la lucha contra el embargo desde aquí de los Estados Unidos, porque es bien importante recalcar, ¿no? Que si hay un lugar donde se puede luchar legalmente contra el embargo, o contra las sanciones, o contra el bloqueo, me parece que es desde los Estados Unidos, eligiendo congresistas, eligiendo senadores, teniendo un lobby que represente a un grupo de cubanos que cuando esté en el Congreso abogue por quitar estas sanciones, ¿no? Entonces yo creo que el mejor sitio para hacer esto, pues es los Estados Unidos. El proyecto de Puentes de Amor con el profesor Carlos Lazo me pareció genial, excelente, pues fue incluso también con Jorge Medina, con el protestón, con la iniciativa de las caravanas allá en Miami, fue quien me abrió bastante los ojos para ver otra cara de la moneda que había en Miami, ¿no? Todo no es lo que yo imaginaba, todo no era aquello que yo estaba viendo, era una sola cara que yo estaba viendo de Miami y la verdad que me aborrecía, pero no es así. Hay otro tipo de personas, hay otro tipo de cubanos me parece que tienen muchísimo corazón,
con lo que es el pueblo cubano. Y entonces, pues, fue una muy buena, una bonita experiencia. Me cambió bastante mi forma de pensar en cuanto a estos cubanos. Y creo que, bueno, fue una oportunidad que se me dio a mí, pero que estoy seguro que muchísima gente con estas causas de lucha por los más desfavorecidos, que en este caso es el pueblo cubano, pues estoy seguro que ellos, sin pensarlo, se hubiesen unido también. Qué bien. A mí me parece que lo que has puesto de manifiesto es importante esta hora, porque ahora que se habla de reuniones del presidente con una representación de la comunidad cubanoamericana, siempre uno se pregunta cuán plural es esa representación, porque ni siquiera representa la pluralidad de la agenda de los cubanoamericanos que apoyaron al presidente Biden. A mí me parece que eso que tú acabas de decir es interesantísimo, primero porque tú estás reconociendo que quizás, no sé si te entendí bien, pero que llegaste con una imagen sobre Miami menos plural que la que tienes ahora. Claro. Y la segunda pregunta es si los gobiernos, en este caso sería el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, reconocen cuando se relacionan con la ciudad o con la comunidad cubanoamericana a la misma en toda su pluralidad. Es un poco, tiene que ver hasta quizás con lo que yo estaba hablando del Estado, de la doctrina del reconocimiento. Es no constituye a la comunidad la idea de cómo a veces la reconocen. Hay quien la reconoce mucho más homogénea, mucho más monolítica que lo que es. Pero vamos al tema que tú querías que conversáramos, porque esto fue una idea mía. Él me llamó y Enrique me preguntó algunas cosas sobre lo de Cuba, porque él tiene la idea, y yo creo que es muy legítima, de cómo el gobierno de Cuba debería ayudar a que aquellos que desde aquí luchamos porque haya mejores relaciones entre los dos países y cómo hacer sus responsabilidades frente al pueblo donde reside la soberanía del país. Y yo le dije, mira, me parece que son preguntas muy importantes y son preguntas que una persona como tú, primero todo cubano debería tener derecho a hacérsela, pero todavía más la tiene la persona que como Enrique dio el paso al frente, se sacrificó e hizo ese peregrinaje a pesar de todas las dificultades que hay aquí, porque aquí en los Estados Unidos todavía en el tema de Cuba y particularmente en la comunidad cubanoamericana hay un ambiente donde el macartismo juega un papel importante. Una de las cosas que ha hecho la derecha muy bien y que es lamentable es que se ocupa de pontificar sobre la posición correcta en relación al bloqueo y entonces trata a todo el que no está de acuerdo con el bloqueo muchas veces y le pega el San Benito de ser un defensor de los abusos, errores, políticas malas que pueda cometer el gobierno de Cuba. Entonces, ninguna de las personas, no hay ninguna equivalencia entre la condena al bloqueo o, por ejemplo, defender que a raíz de las protestas no está bien reforzar sanciones y no está bien echar atrás las promesas electorales en cuanto a las remesas, en cuanto a la apertura de la sección consular tan swiftly, decía rápidamente, del presidente Biden y la idea de venir con una especie de pontificación moral en la cual las personas que apoyaron las protestas o que apoyan las protestas de otra manera vienen y le descargan a uno con el cuento ese, porque no puede ser otra cosa que un cuento, de que en la calle no se pedía remesas, en la calle no se pedía que levantaran el bloqueo, en la calle el pueblo, primero que todo, no es el pueblo, es una parte del pueblo que está de un lado y hay otra parte del pueblo que está del otro. Pero esa idea de que en la calle no se pedía y que lo único que se pedía es libertad es una idea de un simplismo atroz que yo también, lo más fácil de decir es que yo nunca vi un cartel en ninguna manifestación, incluso en esta, que dijeran más libertad a través de más bloqueo. No lo decía en ninguna parte, así que no tiene ningún mandato nadie aquí para defender el bloqueo, ni para ir a ver al presidente Biden y decirle que este no es el momento de levantar las sanciones. Eso lo dicen ellos, pero no digan que vienen con un mandato, ni mucho menos. Ahora, yo creo que sí hay otra cosa que es importante aquí, que es cuando las personas que dan el paso al frente
y patrióticamente defienden los mejores intereses para Cuba y los Estados Unidos, eso vaya, yo creo que es lógico que se pueda tener un debate sobre estas cosas. Y Enrique me ha hecho algunas preguntas. No sé, Enrique, veo que hay otra que tú has puesto ahí. ¿Quieres que suba esa pantalla? Sí, cuando te diga súbela, porque bueno, es más fácil que la gente la vea en vez de yo estarla hablando, ¿no? Yo la puedo leer. Vamos a conversar sobre esas cosas ya, porque Enrique tiene preguntas muy interesantes sobre lo que cómo el gobierno cubano respondió ante las protestas y cómo él cree que debería responder y hacerlo de cara a el futuro. Entonces, vamos, Enrique, haz la pregunta y vamos a discutirla. Mira, primero, que es una opinión modesta de una persona que se ha preparado en ciencias políticas y en economía y en esas cosas, pero no puedo. Yo sí tengo claro que las personas se diferencian entre los que saben que no saben y los que no saben que no saben. Porque por mucho que uno pueda saber, que uno pueda educarse, uno siempre tiene un conocimiento limitado y siempre hay un espacio importante para tener un debate, una conversación, más que un debate, porque no es un debate debería ser más organizado y con personas que más o menos yo creo que tengan otra organización. Hay formas en retórica que organizan las discusiones de diferente manera, pero podemos tener una conversación que yo creo que vamos a ganar los dos. Y si tú detectas desde tu perspectiva flaquezas en mi argumento, elementos que tú crees que deban abordarse, yo con gusto quisiera atenderlos en los lugares donde el argumento descanse. Así que adelante, por favor. Bueno, antes de poner la pregunta, ¿no? Me gustaría hacer un background, ¿no? de mí, ¿no? Porque no voy a lanzar preguntas así por así. Yo creo que lo que usted estaba diciendo tiene muchísima razón en cuanto a lo que es separar, pedir levantamiento del embargo y tener una posición ideológica política. Es decir, son cosas completamente distintas. Yo creo que pedir el levantamiento del embargo, de las sanciones y del bloqueo, pues te llama a ser una persona nacionalista y que quieres a tu pueblo, ¿no? Eso es lo más importante. Y entonces a partir de ahí, bueno, tú puedes desarrollar tu propio pensamiento político, ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, el tipo de persona que soy yo, ¿no? Yo se lo estaba comentando a usted, yo tengo 31 años, yo nací en 1989 y yo no he vivido la etapa de mis 31 años son completamente distintas a la de la etapa de personas que pueden haber nacido en los años 50, 60, 70 y, bueno, principios de los 80 tal vez, ¿no? Entonces, tengo dos visiones completamente de una Cuba. Entonces, mis reclamos son por los 30 años que he vivido, no por los 30 años que me cuentan o que pude haber pasado otra persona en el pasado. Entonces, si quieres suba un momentico la pantalla que le compartí. Entonces, nada, eso. Esta es la pregunta. Nada, a partir de un reclamo orgánico de la mayoría de las personas que salieron a las calles el día 11 de julio, la mayoría, porque digo que hay algunas que, bueno, supuestamente pues fueron pagadas, etcétera, pudo Miguel Díaz-Canel, como presidente de un pueblo de 11,33 millones de habitantes, haber aprovechado ese momento para escuchar las quejas de un sector, de modo que se pueda llegar a un consenso y dirigir el futuro de la nación hacia un futuro más plural, en vez de actuar, como lo vi aquel día, como el expresidente Donald Trump el día 6 de enero. Creo que esto fue lo primero que saltó a la mesa. Que me envió, ahora la estoy viendo en el teléfono también. Empezamos, vamos a discutirla una por una, porque si no se convierte esto en muy grande. Incluso creo que la pregunta tiene varias partes, ¿no? Sí. Por eso vamos a hacer varias cosas. Primero que todo, cuando usted me usa la palabra embargo y yo estaba usando la palabra bloqueo, yo quiero decir en este sentido que nosotros no debemos regalarle ese espacio. Y le voy a pedir que usted sea objetivo. Fíjese, le voy a dar argumentos para que usted reflexione sobre si es bloqueo o no, porque yo no le puedo probar que sea un bloqueo militar. Pero le voy a decir claramente que aquí hay el lenguaje influye mucho. Y usted mismo, mire, usted al hablarme
de ser de una generación que usted tiene 31 años, me llama la atención en lo importante que es la renovación de las élites políticas, de la participación de las discusiones, de las agendas, porque las generaciones sí juegan un papel en política. Y las generaciones tienen no solo sus agendas, sino que las definen en su propio lenguaje. Por lo cual, le digo esto porque yo creo que el lenguaje influye. Y a veces el hastío de estar hablando del bloqueo y que alguien diga, no, mire, no es un bloqueo, y no se discute y se convierte en una mera propaganda, a veces lleva a que la gente no le dé el papel que tiene el tema de la política de sanciones norteamericana contra Cuba, que no se puede separar de lo interno. Yo creo que como esquema de análisis no es bueno decir hay este factor externo y este factor interno, porque los condicionamientos externos juegan un papel importantísimo en el marco interno en el cual los debates tienen lugar. Vamos a decir claramente, el marco interno no puede justificarse todo, la mayoría, el 50, no sé cuánto por ciento, diciendo que tiene origen en el bloqueo. Hay ineficiencia, corrupción, mala política interna y todo eso. Pero quiero decirle que la política externa juega un papel importante y le voy a decir brevemente por qué yo creo que hay que moverse de usar la palabra embargo y no regalársela, que eso lo usen los tímidos de liberales, esos liberales que son tímidos, que hacen todo lo posible entran con de puntillita para que la derecha los trae. Eso que sean los que usen esa palabra, pero que se sepa que se está usando deshonestamente. Y le voy a decir por qué. Porque los políticos que implementan esas sanciones usan esa idea del embargo para limitarla a un elemento bilateral. Y no es bilateral. Vaya, la persona honesta, la persona que sea justa, no puede llamar esto un embargo, porque no son embargos. Incluye sanciones extraterritoriales, persecución de transacciones financieras de Cuba en otros países, incluye un conjunto de sanciones abarcadoras, comprensivas, totales, que han estado presentes en el caso de Cuba, que si fuera un caso de guerra no se podrían ni permitir. Y entonces esta idea del embargo muchas veces lo que hace es cubrir la responsabilidad sobre el daño grandísimo que se le está haciendo al pueblo de Cuba, a la emigración y la violación del derecho internacional que es en terceros países. Por ponerle un ejemplo, todo lo que incluye la ley Helms-Burton de castigo a personas en terceros países es violatorio del derecho internacional. Bancos, compañías, organizaciones no gubernamentales envueltas en transacciones con Cuba, que ni violan una ley cubana, que ni violan una ley de su país, que ni violan una ley europea cuando son europeos, son perseguidos y castigados. Y eso ha tenido un impacto extraordinario cuando, por ejemplo, sectores de negocio, porque el capital es cobarde, refusan, se rechazan meterse en una relación con el gobierno de Cuba o con su sector privado, porque hay que decirlo así, incluso aplicaciones de Internet, ahora que están hablando de que hay que llevar Internet a Cuba contra la voluntad del gobierno cubano y para que no vuelva a pasar una cosa así, hay aplicaciones enormes, importantísimas de Internet, incluida la de PayPal, por ejemplo, que no se pueden usar, y usted lo sabe por ser ingeniero, que no se pueden usar, entre otras cosas, porque a veces hasta con una licencia hay el temor de que donde dijo Diego, como hizo el presidente Trump, que rompió el acuerdo que había con la Unión Europea de no usar el capítulo 3 y de buenas a primeras las personas que están envueltas en cualquier transacción con Cuba que no tiene nada que ver con los Estados Unidos, se ven en las cortes y pagando gastos judiciales, etcétera. Y aquí la simetría es importante. Cuba es 0.1 algo por ciento de la economía del mundo y Estados Unidos es más del 20% de la economía del mundo. Y por último le digo, fíjese si es violatoria a los derechos humanos, una violación sistemática, flagrante y masiva de los derechos humanos, que
lo que se habla del derecho internacional humanitario, que sería, por ejemplo, castigar a la población civil, que no se puede hacer en una guerra sin ningún otro sentido, eso ocurre en el caso cubano por parte de la política de sanciones. Entonces, yo prefiero llamarle bloqueo porque para mí está más cerca de un bloqueo que de un embargo. Pero si usted lo quiere llamar y diga embargo para ponerle un nombre, porque sabemos que es mucho más que un embargo, y marque distancia, es mi sugerencia, marque distancia con todos los que con tanta timidez no le ponen delante del presidente Biden y delante de la discusión pública el costo en vidas humanas, el costo en bienestar del pueblo cubano, que significa la política de los Estados Unidos contra Cuba. Hay que decirlo así, es contra Cuba porque viola la soberanía de Cuba y porque le hace daño al pueblo cubano tanto como al gobierno o más, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos, no sé si usted quiere contestar eso porque yo sé que le he dicho algunos argumentos que a lo mejor usted no le encuentra lógico. Yo le puedo poner un ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo simple. Si usted lee en las memorias del general Wesley Clark sobre la guerra en los Balcanes, usted se da cuenta que fue una guerra que los abogados del Departamento de Defensa tenían que aprobar cada bombardeo en Bosnia-Herzegovina, demostrando que los bombardeos no iban dirigidos exclusivamente a objetivos civiles. Tenía que el general tenía que argumentar contra un posible juicio ante la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Internacional, International Criminal Court, la Corte Criminal Internacional, de que no se estaba violando el derecho internacional humanitario, golpeando a los civiles como principal objetivo. Se sabe que eso ocurrió, por ejemplo, en los bombardeos de la aviación japonesa, en los bombardeos de la aviación soviética alemana, en los bombardeos de Alemania a Londres y en los bombardeos a Dresden, que ha sido reconocido, por ejemplo, hasta por el exsecretario de Defensa norteamericano, Robert McNamara. Pero eso son violaciones, desviaciones del derecho internacional humanitario. Bueno, en el caso del bloqueo, fíjese, en ese caso de Bosnia y Herzegovina no se podía bombardear una planta de agua dedicada a los serbios que estaban atacando a los musulmanes y a los croatas que estaban en Bosnia y Herzegovina. No se podía atacar una planta de agua por sí. Había que decir si la planta de agua está cerca de un objetivo militar y como daño colateral golpea la planta de agua. Bueno, si en Cuba se rompe una pieza de una planta potabilizadora de agua y esa planta fue comprada en una compañía suiza, que después la compañía suiza se volvió norteamericana o abrió una filial en Estados Unidos y Estados Unidos arbitrariamente quiere decir que es una compañía norteamericana, no se le puede, esa compañía no le vende la pieza para reparar la planta potabilizadora de agua a Cuba. Y si se la vende, ahí va el Departamento de Tesoro y le planta una multa millonaria a esa compañía que ha hecho eso. Si además va a recibir un crédito Cuba para reparar esa planta potabilizadora de agua que tiene que ver con el derecho al agua potable, a la comida de los cubanos, eso no lo permite el bloqueo. Entonces es bueno que estas cosas las digamos y que no nos dejemos pasar gato por liebre cuando hablamos del tema del embargo. Así que este es mi ejemplo. No sé si en esto usted quiere hablar para ir entonces a abordar la pregunta que usted tiene ahí. ¿Me escucha bien ahí? Sí, lo escucho. Sí, ya. Bueno, a ver, lo que es el concepto de bloqueo, embargo, sanciones económicas, yo la verdad que trato de tocarlo lo menos superficial o lo más superficial para no dañar no sé, el autoestima de muchas personas. Hay veces que esto mismo pasa, ¿no? Y yo en modo de tratar de unir a las personas por la misma lucha, pues trato de tocar los tres temas, ¿no? Siempre digo sanciones económicas, embargo, bloqueo, para que todo el mundo se sienta identificado y no llamarlo por por un solo nombre, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es qué es lo que lleva detrás de esto, ¿no? Qué es lo que lleva detrás de las sanciones, el embargo y el bloqueo, y es toda una lista de problemas que le trae a nuestro pueblo cubano. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que usted dijo, pero bueno, también me gustaría siempre aclarar cada vez que converse con alguien por qué toco los tres temas. No, pero yo le digo, en este caso, cuando a mí hay gente que me ha dicho esto, de que usa la palabra embargo para poder establecer un diálogo, porque cuando uno dice
todo lo que no es un embargo, algunos de ellos cierran los oídos. Yo también en esto quiero ser claro. Yo quiero tener un debate sobre la verdad, no para caerle bien al anticastrismo. El anticastrismo tiene sus posiciones que son ideológicas, con falta de objetividad, con características macartistas, que el que use la palabra bloqueo lo tratan de anatemizar. Pero eso yo no creo que hay que regalarle a la derecha cubana en ese sentido. Yo no creo que hay que regalarle nada. Los argumentos que yo le he puesto en la mesa yo creo que son objetivos. Usted ahora, como estrategia comunicacional, haga lo que usted estime conveniente. Pero en mi programa trato de partir del principio de búsqueda de la verdad. Y yo creo que es difícil decir que se trata de un mero embargo cuando en realidad hay todos estos elementos que hay que plantearlo. Entonces, vamos a la pregunta que usted hace aquí. Yo creo que ya la leyó, no me acuerdo ahora, pero creo que ya usted la leyó. Ahí está, ¿no? Usted la leyó ya, pero además la audiencia creo que lo puede leer. Creo que la audiencia creo que la puede leer y la puede leer. Mire, yo creo que primero que todo hay que partir de lo que Descartes decía. Descartes decía que el analista o el estudio debe empezar por entender. Antes que reír y llorar hay que entender. O sea, yo creo que para responder su primera pregunta sobre lo que pudo hacer Díaz-Canel, hay que partir de cuál era la situación que había en Cuba y cuál es el paradigma con el cual nosotros queremos operar. Y esto que se tome como una crítica en el que lo quiera tomar, pero yo creo que esa es la estructura a partir de la cual yo le planteo mi respuesta. A mí me parece que si pudo Miguel Díaz-Canel, como presidente de un pueblo de 11,33 mil millones de habitantes, haber aprovechado el momento para escuchar las quejas de este sector, de modo que pueda llegar a un consenso y dirigir el futuro de la nación hacia un futuro más plural, yo creo que sí. No cabe duda que la gestión del presidente se le puede criticar y se le puede pensar en la posibilidad de que él pudiese haber hecho esto de una manera mejor que la hizo. Yo quiero llamar la atención, primero voy a decir lo que yo creo que serían los atenuantes que a una persona como usted que haga esa pregunta yo le diría. Yo creo que, mire, cuando el presidente Díaz-Canel salió y dijo eso del llamado al combate, y cuando dijo y este es un análisis político, yo le digo un análisis politológico, más que todo. Cuando el presidente Díaz-Canel sale y hace esa declaración, la hace el domingo 11 de julio, cuando está afrontando el país una situación de protestas masivas en diferentes partes del país, o digamos sin precedentes, masiva, se puede usar la palabra, pero se puede decir más que todo sin precedentes por el número de personas que sale a la calle, está enfrentando el uso, sin lugar a dudas que antes no existía, de las redes sociales, al punto que el gobierno cancela el uso de las redes sociales, enfrentando el reto de las protestas y también los actos vandálicos, porque también es objetivo decir de que hubo protestas de contenido pacífico y también actos vandálicos, y lo hace después de una semana en la cual su propia base, yo creo que no le va a recriminar mucho que haya hecho esto, porque una semana, y por decirlo de alguna manera, yo creo que es importante decirlo, las fuerzas opositoras al gobierno, que además no se han distanciado nunca de manera categórica de la política de bloqueo, habían agitado incluso la idea de la intervención militar. Recuérdese aquí que la idea de la intervención militar fue usada y propuesta por nada más y nada menos que Carlos Alberto Montaner en un foro por la democracia en Miami, y en el cual estaban como participantes y no dijeron nada los autores de la canción Patria y Vida, estaba Yotuel Romero y Asiel Babastro. Aquí yo creo que es importante distinguir eso, la protesta legítima de cualquier protesta, que por mínimo que sea su vínculo, aquiescencia, tolerancia, neutralidad ante la idea de una intervención militar en Cuba, yo creo que inmediatamente una parte de esa protesta se descalifica, aun cuando tenga elementos positivos. ¿Por qué? Y aquí, Enrique, quiero llamarte de la historia de Cuba, que no es la historia del tabaco, pero no puedo hacer la historia de entonces. Pero cuando se pidió
la primera intervención militar en Cuba en 1906, después del desastre que fue la imposición de la enmienda Pla, la cuentecita, como le decía Máximo Gómez, hasta el presidente Teodoro Roosevelt le dijo a Estrada Palma, usted no sabe el nivel de vergüenza o algo así que usted se está echando arriba al pedir esta intervención, incluso ante el pueblo de los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, yo creo que un análisis objetivo de este problema tiene que incluir lo que usted dice de reclamo de una pluralidad que el gobierno y el Partido Comunista no acaban de aceptar. Yo creo que tiene que reconocer demandas legítimas ante rasgos de corrupción, reformas pospuestas, reformas parciales donde hay oportunidades de enriquecimiento a los mejor conectados, olvido de sectores más pobres que han sido golpeados en medio de la pandemia, todo eso que puede ser legítimo, pero también no se puede ignorar la presencia de un componente intervencionista y la espada de Damocles que significa el aliento y la toma de posición a favor de la posposición del desmantelamiento del bloqueo por parte de sectores que estaban detrás y alentando muchas de estas protestas. Y le voy a poner el ejemplo, yo le voy a hablar con claridad. Hay elementos que han sido usados por el llamado Movimiento San Isidro, en donde hay miembros de ese Movimiento San Isidro que han hablado de bloqueo, han hablado de bombardeo a Cuba, que son una vergüenza para cualquiera que quiera llamarse oposición leal. Fíjese, todo lo que cuando usted detecte algo que yo le digo que no está de acuerdo, yo creo que con gusto le doy el espacio. Pero a mí me parece que una valoración de las condiciones de las cuales el gobierno y su base reaccionaron ante lo que estaba ocurriendo, yo creo que eso tiene que ser parte de la ecuación. De la misma manera que los elementos que usted apunta tienen que ser parte de esta discusión, esa otra parte, si usted es objetivo, fíjese, yo no estoy hablando ni de ser centrista, ni cómo decirle, tirar una diagonal en un paralelogramo, ni nada de eso, sino ser objetivo en el análisis, entender lo que pasó ahí. Yo creo que eso tiene que ser parte de la valoración de lo que estaba ocurriendo. Por ponerle otro tipo de planteamiento, a mí me parece que toda esta idea de que hay un nuevo himno nacional y que ha agitado la idea esta detrás de la canción esa de Patria y Vida, primero yo nunca lo hubiera considerado un segundo himno nacional como dicen algunos de sus autores, usted sabe por las razones que son. Primero, nunca hubo una rebatiña entre el autor del himno nacional con sí mismo, ni pidió dinero ninguno. Lo único que dijo fue Perucho Figueredo, antes que le dispararan, fue que dicen que murmuró morir por la patria es vivir. Y yo creo que cualquier persona que sea patriota, nacionalista, toma con por lo menos acritud la idea de que hay quien diga que ha escrito un nuevo himno nacional. Y eso estaba detrás. Fíjese que esa era la música de fondo de alguna de estas protestas. Y los actos vandálicos que ahí ocurrieron. Que aquí hay una realidad, también una oposición leal inmediatamente se separa y dice, yo tengo el absoluto derecho pacífico a expresar mi protesta, mientras a la vez digo que los que cometen actos vandálicos están actuando irresponsablemente, merecen el peso de la ley, por lo menos en la acción de restauración del orden. Entonces, eso es lo que yo creo primero que hay que hablar a la hora de ponerlo como contexto. Ahora, usted me pregunta a mí del lenguaje. Usted sabe, yo creo que el discurso de Díaz-Canel le faltó, a pesar de que él dijo que había gente confundida y que incluso había revolucionarios entre los manifestantes, yo creo que al discurso de Díaz-Canel le faltó el concepto de reconocimiento de errores importantes, de una retórica, de salirse de una retórica de continuidad que el octavo Congreso lamentablemente convirtió en el principal tema. ¿Cómo tú le vas a pedir continuidad, a hablar de continuidad como principal tema a un país que está en una situación tan verdaderamente agonizante y con tanto hartazgo como el que tiene Cuba? Y después de dos congresos en que se prometieron reformas y se hicieron algunas de ellas en una situación de reforma parcial,
en mi opinión, fue irresponsable hablar de continuidad sin hablar de toda la importancia de todo de lo que iban a cambiar como promesa ante el país. Segundo, yo creo que le faltó hablar del diálogo con los sectores patrióticos no comunistas, que eso me parece que es un elemento importantísimo en la pregunta que usted hace. Se está hablando de grupos de personas que no y que crecieron como creció usted o que crecieron como crecí yo, que no pensamos que las soluciones al país están dentro de los marcos ideológicos del marxismo-leninismo como ideología oficial del partido Estado, y que debe haber un debate en el cual las personas que quieran jugar dentro de las reglas de la condena total y completa a las políticas de bloqueo, al dinero que se monta en las campañas, porque hubo una semana anterior en la cual con dinero de la política de cambio de régimen se le pedaleó el discurso de corredor humanitario, intervención humanitaria. No es solo condenar el bloqueo, es condenar todo lo que viene con el bloqueo para lavarle la cara. Ahora, el que haga eso, yo creo que paga su ticket y debe entrar a un diálogo patriótico en el cual no puede ser el límite la ideología oficial del partido Estado. Entonces, usted me pregunta, esa es mi opinión. Usted me quería que yo venir aquí y que yo le dijera la opinión. Yo no tengo la última verdad. Esta es la manera como yo lo veo a partir de mi análisis de la situación cubana. En términos económicos, yo creo que habían temas importantes que se debieron haber hecho en otra época, y al hacerse en el medio de la crisis, como mal menor, también trajeron una serie de dificultades de las cuales los principales responsables son la generación histórica de la revolución. Y hay que decirlo con toda claridad. El proceso cubano ha pagado un altísimo precio, y ese precio está en esa protesta del 11 de julio con ser en la revolución que más se demoró en la transición intergeneracional. En China la transición intergeneracional ocurrió casi 40 años después de la toma del poder, casi 30 años después de la toma del poder. En el caso soviético fue casi 40 años, y mire, bastante mal le salió por todo lo que Stalin dejó detrás. Pero en el caso cubano fueron 62 años que en el tope del partido Estado estuvo la misma generación, y el reciclaje de élites, el reciclaje de agenda, el reciclaje de lenguajes, que es tan importante para tener una discusión, sobre todo centrada en la comunidad nacional, que es lo que son los cubanos. Eso hace más difícil una solución de estos problemas, porque hay hasta radicalizaciones. Mire, por ponerle un ejemplo, cuando se radicalizó, si usted ve las discusiones a inicio de la revolución entre moderados y no moderados, hasta estamos hablando ahora de la OEA, en Santiago de Chile, hasta Raúl Roa habló de que Cuba iba a adoptar un sistema de democracia representativa. Eso fue muy difícil de adoptar porque significaba una carta de suicidio, en tanto y cuanto Estados Unidos dijo que apoyó la invasión de Girón, incluso cuando el gran historiador Arthur Schlesinger le sugirió al presidente Kennedy que lo que pidiera era elecciones democráticas, y que si habían elecciones multipartidistas competitivas en Cuba, que no se aprobara política de sanciones contra Cuba, ni que se aprobara una invasión, que simplemente se luchara por mantener el proceso de elecciones competitivas periódicas, que eso eventualmente llevaría al deterioro de la generación revolucionaria que tenía el control del proceso en ese momento y que era muy popular. Bueno, la revolución se radicalizó. Es muy difícil para aquellos radicales que tomaron un partido, o moderados incluso, que se hicieron radicales al calor del conflicto, echar atrás lo que ellos alguna vez hicieron, pero eso lo puede hacer otra generación. Eso en cierta medida fue lo que hizo Chao Ziyang, Hu Yaobang, donde Deng Xiaoping se movía por detrás, pero no controlaba directamente la gestión del gobierno. Y pasaron así en varios procesos. La Revolución Mexicana, ya para 1934, el general Cárdenas era considerado un jovenzuelo en el momento de la Revolución Mexicana. Y ya con el gobierno de Miguel Alemán le llaman el cachorro de la revolución, donde puede girar hacia otros horizontes. En Cuba,
nos hemos tomado 62 años y el octavo Congreso en el 2021 habla todavía de continuidad, continuidad, continuidad y cambio relativamente pequeño. Entonces, esos son elementos que yo creo que hay que tomarlos en cuenta, pero me parece que hay que analizar también los elementos que llevan a que es muy difícil esperar. Cualquier analista objetivo no puede esperar que cuando se vote a la calle gente que se sabe que tienen diferentes motivaciones, pero entre ellas está gente que simpatiza con la intervención o que han hecho cosas en línea sin condenar la intervención y todo ese tipo de cosas, que la base revolucionaria o la base que sigue al gobierno simplemente diga qué bonito y se cruce de brazos y que le tomen la calle. No, eso no fue lo que pasó, porque además no era lo esperado y es ilógico esperar que eso ocurra. Ahora, que hay una posibilidad de hacer un discurso distinto, vamos a ver si ocurre. Y por cierto, creo que es importante hoy discutir que el gobierno tiene a irresponsables, que los llaman marginales, que lo llaman vulgares y todo ese tipo de cosas, pero que son sus vulgares, sus marginales, en los cuales la trayectoria política del país tiene responsabilidad. Y tiene responsabilidad tanto como la política de bloqueo, ellos tienen también su propia responsabilidad y sería bueno que con la piedad que debe caracterizar a todo gobierno cuando lidia con su pueblo, pueda lidiar en este tema y no estigmatizar ni convertir a los que ellos mismos han llamado confundidos. Entonces le doy la palabra, disculpe si me he pasado un poco. Enrique. Enrique, ¿está usted ahí? Bueno, me dice que va. Enrique me manda un mensaje por aquí que dice que está buscando sus audífonos, porque los audífonos le fallaron. Bueno, yo dije mi opinión sobre estos temas. Voy a mirar un poco ahí algunas de las opiniones que han puesto. Dice Brenda Murillo, el gobierno respondió como debía haberlo hecho ante los hechos vandálicos que hay ocurriendo. Yo creo que ante los hechos vandálicos lo que tiene que hacer cualquier gobierno es imponer el orden. A mí no me cabe duda de eso. Una vez que se imponga el orden, hay que también preguntarse qué razones la persona que se sitúa fuera de la ley es un ser humano y es portador de un grupo de derechos y debe ser respetado cuando esos derechos entran en vigor. Hay protecciones a los detenidos y a mí me parece que políticamente se ganaría mucho más a esas personas arrestadas por la comisión de actos vandálicos, no figurarlos como enemigos del país, ni mucho menos, y si tienen desviaciones, son desviaciones porque vienen desde un contexto en el cual han habido insatisfacciones y problemas en los cuales tenemos responsabilidad todos los cubanos, buena voluntad en hacer lo posible para que esas personas se incorporen a ser parte del pueblo. No sé, aquí me pregunta, dice Emma Castellano, gracias Levi por su claridad. Saludos desde Canadá. Y Damis Pardo dice gracias por lo... Estoy tratando de esperar a Enrique. Que nos quiten el bloqueo, no queremos muelas, solo queremos vivir nuestra realidad. Mire, yo creo que hay que quitarles el bloqueo y hay que vivir nuestra realidad, como la llama usted, pero esa nuestra realidad, según los estándares del derecho internacional, debe ser guiada por el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un modelo que se creó sobre base socialdemócrata, es cierto, pero todos los estados lo han suscrito y el que no le guste tiene siempre el derecho de decir yo no lo acepto y romper con él y pagar el costo político. Pero si usted lo firma, como Cuba ha firmado la mayoría de esos pactos, tiene que cumplirlo. Por ejemplo, en el tratamiento a menores que son detenidos, tiene que haber un conjunto de reglas ahí que es parte del modelo que está planteado. No sé qué es lo que pasa, que Enrique parece que se ha ido. Es una lástima porque él tenía otras preguntas a hacer. Él dice que le ha fallado los audífonos, parece que está de vuelta aquí. A ver, Enrique, lo escucho. Sí. Sí. Bueno, entonces, hemos discutido la primera pregunta, llevamos 1 hora y media. Yo quisiera preguntarle entonces que usted si usted cree que algo que yo dije, que usted quiere hacer un follow-up,
hacer Sí, otra pregunta, algún comentario a lo que yo dije, en lo cual usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. sí, hubo una parte ya al final que no pude escucharla, pero anoté algunas cositas. Usted había identificado algunos problemas, ¿no? Que vio en las manifestaciones del día 11 de julio. Algunas de ellas habían sido que, bueno, algunas de las cosas que pedía esta persona allá, ¿no? Era invasión, ¿no? O intervención. Yo creo que eran los pocos, los muy, muy, muy pocos que habrán dicho eso. Incluso no sé si las personas en Cuba lo sabrán, si lo habrán puesto en la televisión cubana, pero ya varios senadores en el Congreso ya se expresaron y dijeron que descarten esa opción. Esa opción es remotamente imposible, así que ojalá que las personas en Cuba pues hayan visto eso y pues estén enterados. Lo otro es el himno, ¿no? Lo que se tomaba como himno de patria y vida. Yo creo que en Cuba hay mucho nacionalismo. Y me parece que una canción de un grupo urbano no creo que vaya a desplazar el himno en 11,33 millones de habitantes. Tal vez que alguno que otro pues lo quiera, pero me parece que Cuba es un pueblo bastante nacionalista y me parece que el himno de Bayamo lo tiene bastante en un altar. No creo que lo vayan a cambiar todo. Y lo otro era, bueno, Lo los primero que actos. usted dijo fue lo de la intervención, así mismo. Sí, y lo otro, Después bueno, de, ah, sí, sí, lo otro era que, bueno, lo de los actos vandálicos. Igualmente, como intervención, me parece que eso de los actos vandálicos en casi todas las provincias y municipios que se identificaron estas manifestaciones, me parece que habrán sido 2 o 3 actos vandálicos, me parece. Lo de los actos vandálicos me parece que está mal y me gustaría hacer un símil con lo que pasó en los Estados Unidos. Bueno, después de la muerte de George Floyd, muchas personas pues se vieron los lootings aquí en los Estados Unidos. Y más que reprimir o tratar de mitigar esto, yo creo que un acto vandálico es una respuesta de un sector de la población que ideológica, política, económicamente, se ven muy, 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 muy desfavorecidos y creo que es la única alternativa que personas de esta índole pueden expresar su pensar. Se vio aquí en los Estados Unidos quién lo hizo. Bueno, pues las clases más pobres y más desfavorecidas pues fueron las que hicieron estos actos. Yo estoy seguro que en su gran conciencia y en todos sus cabales y tal vez con una buena educación, tal vez ellos no hubiesen hecho eso, pero le falta todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que lo de los actos vandálicos en Cuba, pues lo pongo en el mismo plano, ¿no? De aquí de lo que pasó en los Estados Unidos. Yo creo que ese tipo de personas, pues, creo que se sienten bien, bien desfavorecidos en la sociedad y eso es un acto de protesta. Un acto vandálico es un acto de protesta. ¿Está mal? Sí, está mal, pero es un reclamo también. Y lo otro que ustedes estaban mencionando era el cambio generacional. Y es muy importante el cambio generacional y si usted ve, la mayoría de las personas que estaban ahí eran jóvenes, ¿no? Eran bastante, bastante jóvenes. Ese es el futuro de Cuba. El futuro de Cuba no se puede menospreciar y no se puede meter en prisiones. El día que tú metas en las prisiones al futuro de Cuba, pues en manos de quién estamos poniendo el futuro, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuándo y por qué el presidente de Cuba no optó tener este momento para un diálogo, para un consenso? Gobierno, pueblo desfavorecido, gobierno, pueblo que no se siente identificado con las leyes en Cuba. Entonces me parece que fue un momento bien crucial que él podría haber utilizado para este llamamiento, de decir, mira, creo que hay una situación bastante complicada en Cuba, entiendo por lo que ustedes están pasando, me parece que tengo que ir por un camino, vamos a crear grupos de trabajo para poder identificar qué es lo que ustedes necesitan, vamos a ver qué se puede cambiar. Incluso se hicieron algunos cambios, ¿no? Se habló de poder quitar los aranceles a medicinas y alimentos, etcétera. Pero hay muchas cosas más en que trabajar, ¿no? Y entonces, pero no se puede trabajar desde arriba, desde la cúpula. Vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a crear grupos, vamos a crear personas que representen a estas personas. Entonces, creo que por ahí me encantaría que fuesen los tiros. Ojalá que en algún momento que otro, pues esto pueda suceder. mire, yo en esto lo voy a decir rápido. Este es mute, profe. Quiero, quiero pasar Profe, al, este es mute. dígame, yo estoy en mute. A mí me parece que no, ustedes que no me escuchan.
¿Me escucha el público o no? Si puede poner un comentario. Si puede, alguien ponga un comentario, ¿me escucha o no me escucha? A ver. ¿Me escuchan? Deje ver. Sí, el Yunque dice que me escucha. Sí, se escuchó. Entonces, Enrique, ¿usted me escucha o no? Enrique, ¿usted me escucha? Parece que Enrique no me escucha. Sí, ya, ahora sí, ya. ¿Usted me escucha? Sí. Bueno. Sí. Mire, Enrique, le voy a decir las cosas que usted ha dicho. Yo creo que, mire, las declaraciones de Menéndez sobre que no va a haber intervención no sobran. Está bien que las haga, pero aquí hay toda una historia que además se puede ver en documentos desclasificados en los cuales por delante se decía que no iba a haber intervención y por detrás la había. Segundo, algo que traté de discutir y que voy a tener que dejar la discusión sobre la OEA y Cuba y Almagro para otro programa, es que la intervención no se reduce al tema de la intervención militar. La idea de la intervención militar se habla y se tolera como el peor caso, pero la doctrina en el derecho internacional habla de no injerencia indebida en los asuntos internos de otros estados. No le corresponde a Estados Unidos escoger sus cubanos preferidos. No le corresponde, el mismo bloqueo es un tipo de intervención. Entonces, como vamos a suponer que el gobierno cubano se comprara como una verdad definitiva que no iba a haber intervención militar. Bueno, de todas maneras, toda oposición que haga frente común con las sanciones, con todas las sanciones que son violaciones del derecho internacional, toda oposición que incluso reciba el financiamiento bajo la sección 109 de la ley Helms para lavar la cara a las sanciones, presentando las sanciones como una política de derechos humanos que no lo son, también se ilegitima. Entonces, le insisto en esto, el hecho de que alguien diga no va a haber intervención militar o que en este momento no se esté movilizando la 82 División Aerotransportada no hace menos ilegítima la acción política de los cubanos que se liguen al proyecto intervencionista. Y ese proyecto intervencionista ocurre desde las sanciones. Fíjese, hay maneras de participar. Estados Unidos, no ya decir los cubanos que tienen derecho, que viven fuera. Y yo creo que parte de lo que tiene que actualizarse es entender que la nación incluye a todos los elementos de migración, que por cierto van y vienen con bastante, sin problema ante la pandemia entre Cuba y los Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido el desmontaje de la intervención no tiene nada que ver con solo decir, oye, no va a haber intervención militar. Implica el desmontaje de toda la intervención que ya está presente en el tema cubano con las políticas de aislamiento y hostigamiento, incluyendo tanto las sanciones como la pretensión de escoger a sus cubanos favoritos. En lo que usted dice del himno, yo creo que es verdad. Cuba tiene un caudal nacionalista que es muy difícil pensar que alguien vaya a cambiar por cierto, la idea de patria y vida no es una idea mala. Y la idea de que después de 62 años hay que introducir cambios tampoco es una idea mala. La idea que a mí me parece incorrecta es cuando todo eso se hace sin condenar e incluso aupando todo el discurso de intervención. A mí, con todo respeto, yo no puedo entender fuera de la matriz patriótica una solución del tema cubano. A mí me parece que los países que han llegado a hacer algo en el mundo, cuando digo hacer algo, digo hacer democracias o hacer países desarrollados, lo han hecho desde el orgullo de su comunidad nacional y entendiendo de que ellos se pueden gobernar por sí mismos y que no tienen que dejar a nadie que decida por ellos lo que ellos deben hacer. Y en este sentido, sí he visto de participantes en esta iniciativa de Patria y Vida, y creo que el caso de Yotuel Romero, los de Gente de Zona hablando de la necesidad de una intervención sanitaria, Alexander Delgado diciendo que quieren que hagan algo drástico, porque si no se van a consolidar 60 años más. Mira, yo no sé cuántos se van a consolidar, pero la idea de una intervención, en mi opinión, no debe tener ni siquiera tráfico en la discusión entre cubanos. Y realmente el hecho de que no vaya a ser un himno nacional no invalida
ese contacto, ese punto de yuxtaposición entre la idea de ese himno y lo que sus autores han estado diciendo. Y yo le digo, si yo tengo esa sospecha, y no esa sospecha, esa aseveración de participantes en ese proyecto pidiendo intervención militar, pidiendo que se agraven las sanciones, y va más allá, le puse lo que es una ignorancia atrevida, es decir, que están haciendo un nuevo himno nacional. Y me parece que su tercer punto es muy, muy importante a la hora de que el presidente Díaz-Canel y las personas que están analizando el tema cubano lo vean. Y su símil, su analogía con el tema de la protesta de Black Lives Matter no está traída por los pelos. Y voy a decir en qué punto yo creo que hay que tener conciencia. Como dijo Martin Luther King, el disturbio es la voz del ignorado. Es el grito del ignorado. Creo que se diría así la traducción al español. Y obviamente, fíjese que le digo, no la protesta pacífica, the riot, el disturbio, es la protesta, es el grito de protesta del ignorado. Y yo creo que aquí sí hay un problema grave que hay, y que evidentemente no debe haber dos estándares. El primero, en cuanto a control. En mi caso, yo sé que hay personas que tienen una simpatía más a la izquierda y que tienen una idea de que el orden no es tan importante en las sociedades, que dijeron cuando Black Lives Matter que los que estaban rompiendo cosas, en última instancia lo que estaban haciendo era la violencia del emancipado. Es el discurso de emancipación a través de la violencia. Frantz Fanon, por ejemplo, hablaba de eso. Hasta el presidente Mao una vez se le ocurrió decir en un trabajo que cuando criticaban a los campesinos que incluso habían violado a la hija de un terrateniente, había que preguntarse dónde estaban cuando los terratenientes violaban a las hijas de los campesinos. Mire, yo en este sentido debo decirle, yo no soy en ese sentido ni un revolucionario descontento con la revolución. Usted ha venido a mi programa, yo sé que en esto hay sesgo, porque las personas que son revolucionarias pueden entender el discurso de Fanon de una manera que yo no lo puedo entender porque tengo mis propios sesgos. Yo soy, en ese sentido, he leído textos de autores conservadores que me han convencido de la importancia de la tradición y el orden en cualquier sistema político. Y cómo a veces hasta los sectores más pobres son los que sufren en la ausencia de orden y en la presencia de actos vandálicos y disturbios incontrolados. Hay que entender que la persona que participa en un disturbio posiblemente estaba desde las condiciones que usted lo dice, desesperado, viendo que hay estructuras de orden que son injustas, que no le dan acceso a lugares que tienen que ver hasta con su propia vida, porque son elementos de comida, medicamentos, etcétera. Todo eso yo lo acepto. Ahora, sacrificar o desde la explicación esa, justificar la violación del orden y que el Estado tiene una responsabilidad ante todos sus ciudadanos de mantener el orden y prevenir actos vandálicos, yo creo que hay un salto ahí que yo no estoy dispuesto a dar. Y en segundo, que es donde sí estoy dispuesto a saltar con usted, es en el tema de no estigmatizar a esas personas. Si esas personas hicieron eso por motivaciones que tienen que ver con su desesperación, con su pobreza, con la desigualdad, hay que preguntarse, hasta el último níquel que se ha cogido por corruptos, por privilegios indebidos, dentro de un sistema que se reivindica revolucionario, esas personas, parte de la solución es quitarle esos privilegios y parte de la solución es eliminar esas corrupciones y parte de la solución es crear estructuras de rendición de cuentas para que hasta el último níquel que se le pueda, el último centavo que se pueda usar en ayudar a esa gente pobre, se le pueda ayudar. Así que creo que por lo menos ahí llegamos a un lugar donde coincidimos, por decirlo, hay un lugar donde reposa el argumento, en donde a mí me parece que usted tiende a ser más justificativo del disturbio a partir de la condición previa, y yo creo que funcionalmente un país no puede funcionar bien, ni siquiera en la idea del camino, que es el mío preferido. Yo se lo digo, yo le empecé por decir, ni soy revolucionario descontento con la revolución. Yo soy una persona básicamente reformista, de matriz socialdemócrata,
y me gustaría que, creo, no en el poder del pueblo o la muchedumbre en la calle, sino en el poder del pueblo expresado su soberanía a través de instituciones. Y es por eso que me parece que es tan importante crear, por ejemplo, mecanismos de defensa del consumidor, crear un defensor del pueblo que pueda defenderlo de los abusos que puedan cometer las autoridades, porque las autoridades revolucionarias, o que sean hijas de una revolución, por auténticamente popular que haya sido, también cometen abusos, y hay toda una historia de abusos que ha cometido la revolución. Entonces, me parece que es ahí donde hay que buscar la solución, en una consideración vareliana. Recuerde que Félix Varela decía que no hay virtud con impiedad. Estas personas que están ahí arrestadas y que incluso estuvieron envueltas, los que estuvieron envueltos, los que estén presos por protesta pacífica, en mi opinión, deben ser liberados. Eso, incluso Silvio Rodríguez dijo una frase de esa. Yo soy un gran admirador de Silvio, no solo como artista, sino como intelectual. Y además por su compromiso patriótico, por las canciones que escribió y por todas esas cosas. Ahora, el que está en acto vandálico, el que fue detenido por acto vandálico, yo creo que ahí es importante garantizar que no sea reincidente, pero también darle un espacio de reinserción social con el tratamiento científico y el tratamiento piadoso que no solo llamaba Varela, sino que llama las doctrinas modernas de tratamiento al que delinque, y entendiendo también que el delito y el disturbio ocurre a partir de un fermento de pobreza, desigualdad social, en la cual yo le digo a usted mismo, mi propia generación y la generación de usted tiene toda la razón en preguntarse a veces por qué el hijo de una persona que participó en un acto, digamos, heroico, 50 años atrás, 60 años atrás, tiene que tener privilegios que no parten de una competitividad en un terreno plano en el cual las personas pudieran prosperar de distintas maneras. Y eso se lo digo con conocimiento de causa, porque yo, entre otras cosas, nací y crecí en Santa Clara, y después en La Habana viví en el Nuevo Vedado, y me molestaba en ocasiones ver gente que ni estudiaba, ni trabajaba bien, ni nada de eso, pero tenían privilegios indebidos, resultado de abuso. Y eso lo voy a dejar aquí porque creo que es la manera que se puede hacer. No sé si usted quiere, porque soy la 1 y 44, llevamos 1 hora y 44. Yo no voy a seguir discutiendo lo de la OEA, pero discutamos la segunda pregunta suya y dejemos la tercera para otra cuestión. Ok, no hay problema. Ahí le puse la pregunta, creo que está ahí. Y mire, déjeme decirle lo de Trump. Yo creo, mire, que lo que pasó el 6 de enero en los Estados Unidos tampoco tiene precedente. Y voy a decirle 2 cosas. Los primeros que ahora acusan, y yo creo que el gobierno comete un grave error cuando acusa de vulgares y de marginales a las personas que están ahí. Por cierto, no es el gobierno completo, porque también hay que descomponer las personas que hablan por el gobierno. El gobierno no es monolítico. Hay sectores con los cuales se puede hablar de reforma. Hay sectores que son ideológicamente cerrados, aunque en última instancia no tienen una mala intención para el país. Y hay sectores que son cerrados porque les conviene el status quo, en el cual se desconoce la voluntad, las opiniones del resto que somos todos nosotros. Por lo cual hay que tener hacia ese gobierno la sofisticación de un análisis de ese corte. Pero, por cierto, yo quisiera llamarle a usted la atención que muchos de los que hoy critican al gobierno por haber acusado de marginales y vulgares con cierto clasismo a los sectores que, como usted dice, vienen de las áreas más empobrecidas del país, eran los mismos que usaran la palabra de sumisos, corderos, etcétera, a referirse al pueblo cubano. Lo cual, para una persona como yo, que viene de una tradición patriótica, es un insulto intolerable. Como mismo es intolerable que le digan vulgares a un cubano porque viene de un sector popular, también me parece que es un insulto verdaderamente negativo cuando Luis Manuel Alcántara le dijo a una persona, a una señora afrodescendiente ahí, por eso estás como estás. No le digo, no recuerdo si dijo la palabra cordera, pero dijo, vas a estar comiendo perrito porque no protesta. Yo creo que sí es justo y objetivo criticar a los que dicen un insulto, es justo y correcto criticar a los que dicen el otro. Si la matriz, repito,
si la matriz donde vamos a buscar las soluciones son matrices de justicia social y nacional y patriotismo, para decirlo de una manera. Entonces, usted tenía y lo de Trump, yo creo que en última instancia es una situación ciertamente diferente, porque aquí yo no creo que hubo nada ilegal en ninguna de las personas que apoyábamos que la toma de posesión ocurriera el 20 de enero y una transición de poder entre un presidente que ganó legítimamente a través de una mayoría en el colegio electoral, pero perdiendo el voto popular, y que fue el único que 2 veces perdió el voto popular y que la segunda vez perdió absolutamente, con toda claridad, el voto del colegio electoral. Porque se corrió todo el proceso legal en una república. La Corte Suprema no tomó los casos porque eran verdaderamente silly, lúdicos, ¿cómo se podría decir? Ridículos las reclamaciones del presidente Trump, y lo que hizo fue, a través de manipulación, lanzar a sus partidarios contra la primera rama de la República. A mí me parece que en este caso, yo por lo menos no le doy el beneficio de la duda al presidente Trump. Sí le doy el beneficio de la duda a los que son gente pobre, manipulada, que los lanzaron al asalto a la primera rama de la República. Pero al presidente Trump yo no le doy ni siquiera el beneficio de la duda que le di en alguna medida a Díaz-Canel por su rechazo a la política ilegal, inmoral y contraproducente del bloqueo. El presidente Trump no estaba defendiendo al país ni siquiera en un 1% de una ilegalidad. Todo lo que se hizo en las elecciones no hubo ninguna evidencia sustantiva ante la Corte Suprema de Pensilvania, ante la Corte Suprema de Georgia, ante la Corte Suprema o los tribunales electorales de Arizona que justificaran lo que él hizo de utilizar su base de esa manera contra la República Americana. Así que por eso pienso que su analogía tiene un elemento positivo, que es que siempre hay que llamar a la reconciliación, porque se es presidente hasta el último minuto de todos los ciudadanos en una república, y Cuba es una república y Estados Unidos también lo es, pero ahí me parece que se queda el proceso de análisis. Entonces voy a poner la segunda pregunta y vamos a ver si la podemos responder más rápido. Dice, ¿por qué 11,33? Me imagino que son 11,33 mil millones de habitantes que tiene la República de Cuba. Sí, son 11.330.000. 330.000. Tiene una República de Cuba, deben vivir bajo y cito el artículo 1 de la Constitución, un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, cuando hay una parte del pueblo cubano que no aprobó esa Constitución, e incluso cuando solo existen 700.000 afiliados y otros 600.000 en la Reunión de Jóvenes Comunistas. ¿Qué hacemos con el otro por ciento de la población que no se siente identificada con el carácter socialista de la nación? Mire, yo creo que esta es una pregunta buenísima. Yo le he contestado bastante en algunos de mis mire, sí, hay. Cuando hay una parte 700 y otros 600.000 de la Unión de Jóvenes Comunistas, cuando esto solo se presenta en el 11,47 de la población. ¿Qué hacemos con el otro por ciento de la población que no se siente identificada con el carácter socialista? ¿Por qué medios este sector de la población podría expresar sus ideologías políticas y reclamos de modo que puedan sentirse parte de una nación verdaderamente con todos y para el bien de todos? Muy buena su llamado a la frase martiana, porque es incluso la frase que el apóstol dijo, la frase de amor triunfante, usted que es parte de Puente de Amor y yo también, la fórmula de amor triunfante a poner en la cima de la República, que es así. Yo creo que las repúblicas y la fórmula de con todo y para el bien de todos no era una fórmula ingenua. Las casas, hasta las casas y las familias tienen puertas y ventanas y se protegen, pero yo creo que la idea, el paradigma es que todo cubano que no haga nada contra su país, esos de los que hasta Martí, porque Martí usó un lenguaje a veces muy duro contra las personas, como hablaba de los sorbetes de Tortoní y hablaba de los increíbles del honor y todo ese tipo de cosas, que tenía frases bien duras contra las clases políticas y los ciudadanos que escondían a la madre india y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que el paradigma es claro, que todo el que se pueda incluir debe ser incluido. Y que, por cierto,
la ideología no debe ser un elemento para excluir a nadie. La exclusión debe venir del acto criminal de una persona que haga cosas contra su propio país, pero no a partir de sus formulaciones ideológicas. Y participación implica participación completa. Yo estoy de acuerdo con usted en que los militantes del Partido Comunista, ni de la Unión de Jóvenes Comunistas, ninguno debe tener más derecho a participación y discusión que el resto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque un principio de la República es la igualdad ciudadana. Y la igualdad ciudadana, cuando se expresa en la soberanía, que es la soberanía nacional, cada vez que alguien le hable de soberanía ciudadana, porque eso es otro término que ahora la andan cogiendo, pues diciendo que el ciudadano puede decir y hacer lo que quiera. No, en una comunidad política republicana no hay soberanía ciudadana. La soberanía es un rango que tiene la comunidad nacional y que se expresa a través del Estado. El ciudadano tiene derechos y deberes como parte de sus virtudes republicanas, y uno de esos deberes es respetar la idea de la soberanía de la comunidad política a la que pertenece. Y tiene derechos, una vez que actúa desde esa virtud republicana, a expresarse y a expresarse en condiciones de igualdad. El que sea comunista puede ser, vamos a hablarlo con racionalidad. Si hay un debate entre una idea que promete el Partido Comunista o los militantes comunistas, ¿dónde está la garantía de que ellos son vanguardia o que saben más que el resto? Usted puede ser comunista y ser una persona supremamente inteligente, y puede ser comunista y ser una persona supremamente tonta. La afiliación a un partido político no le da a usted ni derecho a la verdad, ni mucho menos. En el caso concreto de la Cuba de hoy, y con esto voy a tratar de ser breve, lo que ha pasado es que por mucho que uno le pueda criticar al Partido Comunista, y yo sé que la generación suya tiene todavía que criticarle más, porque no alcanzó los niveles de bienestar que se alcanzaron antes de 1989, ni mucho menos, pero sin lugar a duda que el Partido Comunista es el hijo de una revolución que ha demostrado la posibilidad de que Cuba le diga no como comunidad política a comunidades que de antaño ejercieron políticas imperiales arrogantes sobre esa comunidad. Eso lo ha logrado la revolución, y como vehículo el Partido Comunista. Yo no tengo ningún problema en reconocerle sus méritos nacionalistas al Partido Comunista. Y además esto yo le digo, no es algo que yo invento. Hubo un medio siglo de humillación que precedió a 1959, donde el embajador Earl Smith decía que la persona más importante en Cuba era, después del presidente, el embajador norteamericano, y muchas veces era más importante que el presidente. Eso en mi libro se llama un medio siglo de humillación, y no es correcto. Y pasaron cosas, y la reclamación contra esa humillación incluyó hasta las voces más preclaras, como fueron Enrique José Varona, la generación del 30, el propio Partido Auténtico en su programa del año 40 y su programa del año 44. Grau tuvo momentos de independencia importante, no solo cuando Guiteras estaba, que hay que también contarlo aquí, y esa capacidad de decir no se desarrolló después, se convirtió en política de Estado de una manera más establecida después de 1959. Es una justificación por todo lo que está mal, es una justificación para que el Partido Comunista se niegue a tener un diálogo patriótico en que trate de iguales a las personas que pensamos desde otras ideologías. Yo creo que no. Pero yo creo que en el contexto actual, y sobre todo en tanto y cuanto se mantenga la política de sanciones, por decirle con el nombre que usted usó, que es más allá de un embargo y que viola la soberanía cubana y que pretende imponernos a los cubanos sus cubanos favoritos, yo creo que hay que tomar eso en cuenta a la hora de incluir el ordenamiento político. El día que el bloqueo termine, yo creo que ese mismo día, lo patriótico y nacionalista es empezar a pensar el aterrizaje suave en un sistema mucho más plural, en el cual, en mi opinión, se lo digo con toda claridad, porque hasta el sábado se lo dije a Edmundo García, que estuve en su programa, en esa idea, los derechos fuera de un modelo, de una situación de emergencia reconocido en el modelo de la Declaración Universal,
de derechos humanos deberían ser aplicados en su totalidad. Y eso implica una libertad de asociación sin cortapisa, al estilo de otros países. Se puede prohibir un partido que promueva, digamos, el esclavismo. Yo no creo que vaya a aparecer, pero si alguien que promueva una visión racista, eso se puede prohibir, que en otros países se permite. En Estados Unidos se permite, pero en otros países es práctica común que ciertos partidos no sean permitidos. En Alemania no se puede formar un partido nazi. Si usted me pregunta a mí, yo creo que en Cuba debería prohibirse un partido anexionista o un partido platista. Usted tiene que reconocer la soberanía cubana tal y como está reconocida en el derecho internacional. Ni una coma más ni una coma menos. Sus objetivos tienen que lograrlo dentro de eso. Como pasa en Bélgica, que es un pequeño país, pero es un gran país. Como pasa en Dinamarca, que es un pequeño país, pero es un gran país. Como pasa en Finlandia, que es un pequeño país, pero es un gran país. Como pasa en Corea del Sur, que es un pequeño país, es un gran país. Como pasa en muchos otros lugares. Sí, y que no son unipartidistas. Pero hay regulaciones que impiden la creación de ciertas organizaciones y hay ciertas cotas a la libertad de expresión. Pero dentro de eso, lo fundamental debe ser el modelo de la Declaración de Derechos Humanos. Así que en eso yo creo que estamos de acuerdo. Y es bueno, déjeme agregarle más, es bueno que los que estamos en contra del bloqueo también usemos este argumento, que el fin del bloqueo es la mejor manera para que un día nuestro pueblo, de una manera, nuestra nación, que incluye tanto los que están en la isla como los que están fuera, los que tienen una ideología política y los que tengan otra, podamos tomar las decisiones que nos otorga la Declaración Universal de Derechos Humanos y también nos otorga el derecho internacional cuando dice que tenemos la autodeterminación como pueblo y que las colonias y los protectorados no pueden clasificar nunca como una democracia. Entonces le tomo sus comentarios y aquí yo creo que vamos a terminar ya porque casi llevamos 2 horas de directa. Sí, no, bueno, rápido, ¿no? Concuerdo bastante, creo en toda la mayoría de todo lo que estaba diciendo. Y creo que, bueno, la pregunta que hago, ¿no? Estas dos preguntas las hago desde la base de tratar de buscar un diálogo y de tratar de que no exista otro evento como este, ¿no? Yo creo que eso es lo primordial. Evitar este tipo de situaciones, ¿no? De que el pueblo se lance a la calle, y más en un momento en el que estamos, que todos estamos viendo que los casos de coronavirus están subiendo bastante en Cuba, y creo que una manifestación por un lado o del otro, pues no le hace bien a estas estadísticas, y creo que eso es lo primordial. Y entonces, pues, bajo la base de los reclamos de las personas, me parece que se debe trabajar en esto, en escuchar los reclamos. No será todo la población la que tendrá estos reclamos, pero aún así un sector pequeño, aunque sea, debe ser escuchado. Por eso hay veces que cosas aquí en los Estados Unidos me llaman mucho la atención, ¿no? Donde la voz de la minoría, aún siendo muy pequeña, es escuchada, ¿no? Entonces, me parece que esto debe ser una práctica que se debería realizar en Cuba, en la escucha de las minorías. Me parece que hay veces que las mayorías opacan los reclamos de las minorías, y me parece que no debe ser así. Totalmente de acuerdo. A mí me parece que fíjese, el modelo de la Declaración Universal se define como un Estado democrático porque parte de la idea de la soberanía en el pueblo y por ¿cómo se llama? Majoritarian rule, quiere decir gobierno mayoritario, pero con respeto de las minorías, porque las minorías se pueden convertir en mayoría. Esa es la idea. Ahí es donde sí habría que trabajar bien duro, por ejemplo, en el impacto que tienen los medios de comunicación. Porque también hay que decirlo, en muchos lugares se ha convertido, que la libertad de expresión se ha convertido en libertad de expresión de los dueños de los medios nada más. Y por decirlo de alguna manera, si hiciéramos hoy para ponerle el tema este del bloqueo, o los que hablan de que piden derechos humanos y que el primer derecho humano dicen es que se pidió libertad y que haya elecciones multipartidistas y todo eso. Elecciones multipartidistas bajo el bloqueo es equivalente a la libertad de expresión de que tendría un esclavo en el cepo. Porque ¿qué haría la derecha? Te dice, el bloqueo se mantiene si gana la izquierda. Y si gana la derecha, se acaba el bloqueo. No, es sin nada. La derecha no puede tener
nada en la balanza que sea de fuera de Cuba, de fuera de la comunidad política, donde está la soberanía, que la ayude. Nada. Eso hay que ponerlo bien claro. Ni tiene que tener dominio de los medios, ni tiene que tener el apoyo de un bloqueo para ponerlos a ellos de cubanos favoritos, nada de eso. Entonces, si alguien quiere de verdad, desde el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene como segundo artículo en todos los convenios el derecho a la autodeterminación, tiene que partir de quitar el bloqueo. Y ahí me quiero meter en lo que decías, Enrique. Te quería preguntar, ¿qué tú crees que se puede hacer desde Estados Unidos concreto? Si a ti te hubieran invitado a hablar con el presidente Biden, ¿qué tú le hubieras dicho de la remesa? ¿Qué tú le hubieras dicho de la posibilidad de enviar medicinas a Cuba? ¿Qué tú le hubieras dicho si tú quisieras hablar como un miembro de esta sociedad que también tiene origen en aquella que habría que hacer para que la situación mejore? Mira, yo creo que eso sería una de las mejores alternativas para que un estallido social en Cuba no ocurra, porque yo creo que esa fue una de las tantas cosas que provocó el estallido social, ¿no? En primer lugar es el... Ya, esto Mírate. arriba ya. Sí. Sí, sí. Yo creo que en primer lugar, la razón del estallido social pues fue el embargo económico. En segundo lugar, me parece que hay muchísimo descontento en Cuba, bastante descontento en un sector de la población. Y bueno, en tercer lugar, obviamente fue toda esta campaña mediática que hubo, pero esos fueron los tres factores, ¿no? Esos son los tres factores que hay que poner sobre la mesa para cuando alguien se haga la pregunta ¿por qué sucedió esto? Pues eso es lo que hay que responder. Y obviamente pedirle al presidente Biden que quite todas estas sanciones, como por ejemplo las que nosotros llevamos, que es permitir el envío de remesas, permitir que las personas viajen libremente a todas las provincias que las aerolíneas habían establecido contratos con Cuba, permitir el diálogo, lo que había hecho en la era de Obama, el people to people, permitir que las personas, no sé, pues puedan libremente asociarse con empresas cubanas, invertir, etcétera, etcétera. Yo creo que todo ese es un desarrollo que le va a favorecer mucho a todos los sectores de la población cubana. Obviamente el que más cerca esté económicamente de recibir divisas, pues obviamente son los primeros que se van a ver favorecidos, pero esto es una cadena, ¿no? Recuerdo a las personas que en el año 2016, 2015, cuando se reabrieron todos estos programas, los cruceros, los aviones, etcétera, todas las personas, este sector de la población que estuvo directamente ligado con esta afluencia de divisas, esto ocurría hacia atrás, ¿no? Porque digamos, bueno, Discúlpame que te interrumpa. Tú dijiste como al final estabas diciendo como una de las cosas más importantes el tema de esto de los casos que han subido y cómo eso estaba golpeando a la población cubana. Tú en esa área específica, porque yo creo que básicamente tú estás diciendo que hay que levantar el bloqueo, ¿no? O lo que tú llamas embargo y yo llamo bloqueo. No, a ver, no, yo le llamo las tres cosas, yo le llamo bloqueo, sanciones y embargo. Okay. Pero tú estás diciendo que eso hay que levantarlo. Eso sí, No, ahora no, te digo, obviamente. en el tema específico la cuestión del coronavirus, ¿qué tú crees que sería justo y correcto que la comunidad cubana en Estados Unidos los que dialoguen con las autoridades pidan? No, mira, yo creo que el tema de coronavirus es bastante complicado en Cuba. ¿Insumos necesita el pueblo cubano? Sí, necesita. Ahora, ¿de qué manera se puede hacer llegar? Pues hay muchísimas vidas que están bastante bloqueadas por el embargo, ¿no? Insumos, alimentos, etcétera. Todo eso se necesita ahora mismo en lo que, con lo que está pasando con el coronavirus. El problema de la jeringuilla, eso sí es un problema, pero súper abismal. Son, digamos que sean 33 millones de vacunas que hayan que proporcionar, que posiblemente sean muchas más, ¿no? Siempre hay por el camino vacunas que se desperdician, etcétera, etcétera. Yo creo que final se tendrán que proporcionar unas casi 40 millones de dosis de vacuna. 40 millones de dosis de vacuna corresponden a 40 millones de jeringuillas, ¿no? Y entonces, pues hemos visto todo este programa que se ha llevado a cabo por muchísimos cubanos alrededor de todo el mundo tratando de buscar el hueco, ¿no? De tratar de introducir
vacunas, jeringuillas en Cuba. Obviamente que debido al embargo y a la situación económica y la escasez de recursos económicos que tiene el gobierno, pues no ha podido adquirir todos estos insumos necesarios para poder proporcionar las vacunas y poder controlar rápidamente el virus en Cuba, ¿no? Entonces, pues sí, pues yo le pediría, obviamente, si me lo pide a mí y me dice, oye, ¿qué tú quieres? Yo le digo, mira, chico, quítalo completo, ya, quítalo. No, pero fíjate, déjame decirte algo que yo creo que quedaron muy cortos los que hablaron con él en la Casa Blanca. Y es que él mismo, fíjate, es lo que a veces hay que hasta informarse. A mí me parece que hubo incompetencia en la llamada representación cubanoamericana en la Casa Blanca, y yo el viernes hice una directa en la cual fui punto por punto del discurso de Biden, que por cierto, todo el que lo quiera ver, váyalo ahí, esa es mi visión sobre ese tema. Y lo otro, le quiero pedir a la gente que si pueda, suscríbase al canal y comparta lo que estamos discutiendo aquí. Y una de las cosas es que el propio Biden, hablando, escribiendo en el 2016 en la revista Foreign Affairs, él dijo que una de las maneras que Estados Unidos demostraba su liderazgo en el mundo era, el ejemplo que puso fue cuando Estados Unidos puso a un lado la ideología y lideró un esfuerzo contra la epidemia de ébola en el África Occidental. Entonces, yo lo primero que le diría al presidente, para hablarte con claridad y sumarme a algunas de las propuestas que tú has hecho, es, mira, si tú no vas a quitar el bloqueo por Menéndez, porque no sé, hay gente que anda entrando a la oficina oval de puntillita, y tú te crees que en la Florida vas a ganar votos, que a mí me parece eso un desastre desde el punto de vista de cálculo electoral. Pero ¿por qué tú no te inspiras en lo mismo que tú dijiste y no lideras un esfuerzo regional contra el COVID? Si Cuba dice que tiene esa vacuna y están diciendo que están teniendo éxito, ¿por qué tú no apoyas que los cubanos, como hiciste en el África Occidental contra el ébola, que tú dices que fue un ejemplo de lo que hizo Obama, ¿por qué no lideras una política de cooperación más allá de la ideología? Y yo creo que si eso se formula así, puede haber mucha más flexibilidad por parte del gobierno cubano también, porque si hay restricciones a la venta de medicamentos a Cuba y que tienen que ver con el llamado uso final de esos medicamentos, no sería el caso si se hace como un esfuerzo global, que Cuba, Estados Unidos, otros, por ejemplo, ayuden en el caso de Haití, de donde, porque en esto estamos todos metidos, gran parte de la crítica que se ha hecho a la aparición y proliferación de la variante Delta se hace que es porque si usted vacuna en un lado y no vacuna en el otro, la mutación del virus hace más difícil el control del mismo. Y eso te lo digo porque lo he leído en múltiples lugares con personas con múltiples orientaciones ideológicas y múltiples posturas hacia el gobierno de Cuba. Pero en esta área yo, por ejemplo, sería partidario de decirle al presidente, presidente, haga algo que se levante a lo que usted dijo que Estados Unidos debe hacer. Lo mismo que usted dijo hacia otro, porque usted no se levanta a la altura de lo que usted dijo que se debía hacer, y que lo mismo que se hizo en relación al África Occidental con el ébola. Y te voy a decir más aquí, yo creo que dada la situación crítica que hay, que inventaron que el gobierno cubano no quería recibir ninguna ayuda, aunque el gobierno cubano sí tuvo que reaccionar a posteriori en el tema de las tarifas aduanales, si se produjera el invento ese porque esta gente de la derecha inventaron con la Fundación de Derechos Humanos que le estaban pidiendo a Biden una ayuda a Cuba de 10 millones de apoyo en vacunas y alimentos, que el gobierno de Cuba no dejaba entrar. Y para eso hablaban del corredor humanitario, lo cual te digo fue toda una trama, una trampona, una mentira, todo ese tipo de cosas. Pero ahora que ellos lo dijeron, yo creo que si este grupo en la Casa Blanca lo hubiera dicho, mira, hagan una propuesta sustantiva de un paquete para Cuba o el Caribe, en el cual Cuba sea parte de un mecanismo en el cual se vayan a recibir ayuda. Y yo creo que si eso se gestiona con la embajada cubana aquí en los Estados Unidos, por los canales oficiales, yo no veo cómo el gobierno cubano vaya a decir, no, mira, porque la Trade Sanction Reform Act, la ley de reforma de las sanciones del año 2000, pide que haya una idea de uso final. Si se hace una excepción
en la cual Estados Unidos escucha al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, que pidió la suspensión de las sanciones, yo dudo que el gobierno cubano vaya a decir que no. Y si dice que no, entonces nosotros protestamos. Pero yo creo que se puede hacer mucho con buena voluntad desde aquí y buena voluntad desde allá para eliminar el problema número uno que tiene Cuba hoy, que se llama COVID, ante el cual todos los cubanos, independientes de su ideología, deberíamos luchar para resolver ese problema cuanto antes. Entonces, por eso me parece que habría que trabajar en eso. Me parece que tus ideas son buenas, pero hay que llevarlas al máximo y hay que pedirle cuentas a los que fueron allí y aceptaron que el presidente ahora posponga otro mes de parálisis a través del análisis el tema de la remesa, porque hasta lo más elemental que son las remesas, que no la sancionan contra casi ningún país, Trump la sancionó con Cuba y este presidente, escuchando a los que fueron a verlo en la Casa Blanca el viernes, la ha dejado por un mes más. ¿Qué tú crees de eso? No, mira, bueno, primero muy mal de su parte y sinceramente no sé quiénes son los que fueron a conversar con el presidente Biden, tampoco sé las cosas que plantearon. Según lo que estoy escuchando de ustedes, ¿no? Pues plantearon también otro tipo de cosas que no fueron el levantamiento de las sanciones. Yo creo que, si entiendo bien, pedir ayuda a un gobierno extranjero de resolver tus problemas con tu gobierno, eso no me parece para nada fructífero. Creo que tus problemas con tu gobierno los tienes que resolver tú mismo. Crear canales por no sé qué vía, pero crear los canales de conversación, de diálogo, de entendimiento. Creo que lo único que se le puede pedir al gobierno de los Estados Unidos es levantar todas las sanciones y quitar el embargo. Creo que no se le puede pedir más nada. ¿Qué le podemos pedir? ¿Injerencia? ¿Intervención? No, yo no le pediría eso. Y yo creo que un cubano que se sienta... A ver, no voy a tocar ciertos temas, pero que ama a su pueblo, me parece que pedir más que esto no debería. No debería, puede, pero no debería. Entonces, lo único que se tiene que pedir al gobierno de los Estados Unidos es que quite las sanciones, que quite el bloqueo, que quite el embargo, que quite todo eso. Y nosotros, como cubanos, y como cubanos que nacimos, o como cubanos de herencia o lo que sea, sentarnos con el gobierno cubano, sentarnos, dialogar, hablar, entendernos. Creo que la palabra es el único método, la única vida que se puede utilizar para el entendimiento. Yo, en mi caso, yo no entiendo nada de armas, no soy una persona de armas, detesto eso, y menos que alguien pida eso para nuestro pueblo, ¿no? Ojalá que esas personas que hayan ido pues hayan pedido el levantamiento y el cese de las sanciones contra Cuba. Eso les va a ayudar muchísimo a nuestro pueblo. Vamos a ver qué pasa. Y nada, me parece también que nuestra conversación ha sido bastante fructífera. Me ha agradado muchísimo. Que hayas venido. Sí. Te agradezco que hayas venido. Voy a decirle a las personas que han puesto algunos comentarios que para el discursito de Marco Rubio le tenemos vamos a hacer un material, como mismo hicimos con el de Biden, que fuimos punto por punto atendiendo a los temas que él planteó. Lo vamos a hacer también con el senador Marco Rubio en uno de estos días. Yo quiero pedirle disculpas a la audiencia que si esperaba que íbamos a terminar la discusión del tema de la OEA, no lo hicimos. Yo voy a cambiarle el título a editarle el título cuando lo vamos a poner en la lista de programas. Vamos a centrarnos en la discusión esta que tuvimos con Enrique. Le quiero agradecer a Enrique que haya venido. Él me llamó y yo fui el que le dije, mira Enrique, las preguntas que tú estás levantando son preguntas que se están haciendo mucha gente y hay que reconocerlas. Y yo creo que hay que discutirlas y hay que discutirlas con respeto y eso es lo que hemos tratado de hacer. En segundo lugar, quiero decirle a Enrique que este es un joven que nació en el 89 y hay que pensar en eso. Este joven ha vivido un país que ha vivido bajo asedio y sin el apoyo de un poder alternativo como fue la Unión Soviética al patriotismo cubano, como ocurrió en los primeros años, donde habían errores y abusos de los cuales también hay que criticar, pero por lo menos hubo cierto apoyo que garantizaron que, comparando con otros países, Cuba pudo tener cierto bienestar. Y este joven que nace en el 89, cuando ya el campo socialista, el bloque con el cual Cuba se había aliado, se iba al diablo, ha venido a los Estados Unidos y lo que en lugar de sumarse
a dividir y hacerle daño a su pueblo, ha hecho una caminata desde Miami hasta Washington para abogar por el fin de las sanciones. Yo creo que toda persona responsable debe escuchar lo que personas como este joven dicen. Puede ser que haya cosas en las cuales estemos en desacuerdo. Caminar de Miami a Washington no hace a Enrique ni más sabio, ni que todos tenemos que estar de acuerdo con él 100%, como ni con Carlos, como ni conmigo, como ni con nadie. Pero yo creo que hay que ir gestionando nuestras diferencias, nuestros conflictos dentro de la comunidad patriótica, que es donde reside la soberanía, con mucha más civilidad que lo que hemos hecho hasta ahora. Así que gracias a todos los que han quedado con nosotros. Esto ha durado 2 horas 17 minutos. Mira que yo quiero a ver si lo podemos hacer más corto, pero estamos tratando temas complejos. Así que ojalá nos acompañen. Mañana voy a tratar de que Carlos Lazo esté con nosotros y nos despedimos. Le deseamos a todos una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana, dependiendo de donde usted esté escuchando nuestro programa. Enrique, te despides entonces tú. Sí, no, nada, un saludo a todos los que están viendo el programa. Y no, lo de la hazaña de caminar desde Washington desde Miami hasta Washington, más que una hazaña, yo creo que es un deber, Arturo. Es un deber que tenemos nosotros como cubanos, ¿no? Y sabiendo las cosas que les causa el bloqueo a nuestro pueblo. Y entonces, pues nada, un gustazo conversar contigo y ojalá que se vuelva a repetir la ocasión. Ojalá que se repita. Siempre sí. Mándame preguntas, hay veces que hay algunas que las podemos contestar más brevemente, incluso personalmente, pero esta fue bueno que lo pudiéramos hacer así. Así que recuerde, si puede, comparta este programa y suscríbase en el canal Conversaciones Americanas. Los quiero a todos, que viva Cuba, que viva los Estados Unidos y que vivan buenas relaciones entre estos dos países. Hasta la próxima.